Todos pensaban que estaba loca, hasta que escuché estas historias. Personas como yo, que encontraron una salida. En Querer Vivir, entrevistan a expertos y a personas reales. Salud mental, física y social. Desde Radio Mairena, Sevilla, y por Radio Mercosur para toda Suramérica. También en TikTok, Facebook y YouTube. Sintoniza Querer Vivir. Suscríbete. Programa Querer Vivir, con el apoyo de Municipalidad de Tebicuary en Paraguay, la mejor opción para quien quiere invertir en Paraguay. Tebicuary cuenta con los mejores incentivos y amplios espacios para la instalación de su empresa. Mi nombre es Juan Paredes, soy intendente de la ciudad de Tebicuary, departamento de Guairá, acá en Paraguay. Quiero invitarles a todos los empresarios, tanto sea del Paraguay, Mercosur, de América y del mundo, para que vengan a invertir acá en nuestro distrito. Contamos con incentivos fiscales, tanto a nivel gubernamental, departamental y también municipal. Aparte de los incentivos, también el acompañamiento que van a tener el municipio, de mi persona y los colaboradores. Bienvenidos a todos los empresarios. Muchas gracias. Municipalidad de Presidente Franco, Paraguay. Cuenta con espacios para la instalación de industrias, que el municipio brindará incentivos municipales. Presidente Franco prepara su plan para inversiones internacionales. Yo soy Roque Godoy, intendente de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay. Así que los esperamos a todos. Municipalidad de Mingaguazú, Paraguay. Un lugar seguro para invertir en la triple frontera. El municipio brinda incentivos fiscales y acompañamiento. La región cuenta con mano de obra joven, electricidad barata y a pocos kilómetros de la frontera de Argentina y Brasil. Hola a todos, soy Diego Ríos, intendente de la ciudad de Mingaguazú, aquí Alto Paraná, Paraguay. Aquí tenemos los mejores incentivos fiscales. Así que Mingaguazú es el mejor lugar para invertir. Tienen que venir y conocer. Les espero con los brazos abiertos. Buenos días y bienvenidos a Querer Vivir, un espacio hecho con ilusión para acompañaros cada viernes a partir de las 11 de la mañana aquí en Radio Mairena. Os hablamos desde el 107.4 de la FM en Mairena del Alcor, vuestra emisora municipal. Gracias de corazón por estar al otro lado. Queremos enviar también un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Radio Mercosur que nos siguen en toda Hispanoamérica, desde Argentina hasta la comunidad hispanohablante de Miami. Es un honor llegar tan lejos y sentirnos tan cerca. Y por supuesto, gracias a todos los que forman parte de nuestra comunidad en las redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Si os gusta el contenido que compartimos, vuestro apoyo es muy importante. Un like, un comentario, una suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a más personas. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos una semana más a Querer Vivir, un espacio en el que hablamos de aquello que nos afecta como personas, como familias y como sociedad. Hoy vamos a abordar un tema especialmente importante y de plena actualidad, las nuevas adicciones y concretamente las adicciones relacionadas con las nuevas tecnologías. Vivimos rodeados de pantallas, móviles, redes sociales, videojuegos, plataformas, internet. La tecnología forma parte de nuestra vida y especialmente para nuestros jóvenes prácticamente de su día a día. Por la pregunta que queremos hacer esta tarde es, ¿cuándo dejamos de hablar de un simple uso de tecnología y empezamos a hablar de una conducta adictiva? ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Cómo podemos saber si nuestro hijo está haciendo un uso excesivo o si estamos ante un verdadero problema? ¿Qué consecuencia puede tener para la salud emocional, las relaciones familiares, los estudios y la vida cotidiana? Y sobre todo, ¿qué pueden hacer los padres cuando sienten que ya no saben cómo ayudar? Para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros a una persona que ya conocemos en Querer Vivir y que vuelve a acompañarnos para profundizar en este tema. Pero antes vamos a presentar a nuestros queridos compañeros
que están hoy con nosotros y nos acompañan. Doctor Javier Mauri, bienvenido, querido compañero. Pues muchísimas gracias, Claudia. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al invitado, a Juan Manuel Barroso, que ya como tú bien dices, lo tuvimos en una ocasión hablando de adicciones, precisamente. Y nada, deseando comenzar porque tenemos muchísimas cosas que decir. Luis Anisa, gracias, Javier. Luis Anisa, un abrazo, mi querido compañero. Muy buenas, compañeros. Encantado, como siempre. Agradecer la presencia de todos, especialmente la de Juanma, y deseando empezar porque va a ser interesantísimo. Gracias, Luis. Jorge Anisa, bienvenido, mi querido Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Pues lo mismo dicho, encantado de tener aquí a nuestro compañero de nuevo, que es un placer de entrevistarlo de nuevo. Un tema muy interesante que alberga un gran problema en la sociedad de hoy. Gracias, Jorge. Juana Pérez, un abrazo, compañera. Hola, feliz tarde a todos. Bienvenido, Juan Manuel, nuevamente. Y bueno, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Juana. Paco Gómez, bienvenido, compañero. Sí, como siempre, un placer y además muy feliz de estar con vosotros. Y sobre todo porque el tema que tenemos entre manos es muy interesante. Yo creo que vale la pena. Gracias, Paco. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a Juan Manuel Barroso, especialista en adicciones e intervención familiar. Juan Manuel coordina actualmente las clínicas de tratamiento de centro de día y ambulatorio del Instituto NOA en Sevilla, Cádiz y Extremadura. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de las conductas adictivas y está especializado en toxicomanías, alcoholismo, drogodependencias, terapias de tercera generación, ludopatía e intervención familiar. Además, su propia experiencia personal de superación fue determinante para encontrar su verdadera vocación: ayudar a otras personas que atraviesan situaciones relacionadas con las adicciones y especialmente acompañar también a sus familias. Juan Manuel, bienvenido de nuevo a Querer Vivir. Es un placer volver a tenerte con nosotros. Muchas gracias por la presentación y nada, y muchísimas gracias. Pues la verdad me hizo mucha ilusión esta mañana la invitación de Javier y bueno, ver caras reconocidas y bueno, y hablar un poco romper un poco el estigma y nutrir un poco a los oyentes de algo que tenemos muy emergente y que muchas veces, ya ayer lo hablaba con Javier de vuelta de viaje que venía de otra clínica, como encima hay complejidad para el abordaje, sobre todo en los menores de edad, ¿no? Entonces es importante el tema que vamos a hablar, sí. Bien, Juan Manuel, gracias. Y además, después de haber compartido programa contigo anteriormente, hoy queremos profundizar en una realidad que está adquiriendo cada vez más protagonismo. Juan Manuel, las adicciones emergentes relacionadas con las nuevas tecnologías. Gracias, Juan Manuel, por volver a estar de nuevo con nosotros. La primera pregunta, Juan Manuel, ¿de qué estamos hablando realmente? Para empezar con el principio, ¿cuándo podemos decir que una persona tiene un problema con la tecnología? ¿Y dónde está la diferencia entre utilizar mucho el móvil, las redes sociales o los videojuegos y desarrollar una verdadera conducta adictiva? Correcto. Mira, hay una cosa, ya la pregunta que dices, que es fundamental y es sencillo, ¿no? Cuando hablamos, llámese, aunque nos centremos en las nuevas tecnologías, ahondemos en ellas. Cuando hablamos de un problema de conducta adictiva es cuando sobre todo tenemos un indicador principal que es la pérdida de control. Hay una pérdida de control, ¿vale? Hay una dependencia a un hábito adquirido. En este caso estamos hablando de una conducta. La gente dentro de las conductas adictivas solamente entiende la adicción como hacia alguna tipología de droga, ¿no? Entre ellas el alcohol, otras sustancias, ¿no? Pero sin embargo, bueno, al final la nueva tecnología es tan emergente, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos entrando en algo que nos proporciona, sobre todo desde este siglo XXI,
pero que en gran parte dentro del buen uso que se le puede dar, porque al final, qué cínicos seríamos, ¿no? Estamos aquí gracias a una nueva tecnología teniendo una entrevista, cada uno en un punto diferente del mapa, ¿no? Pero sin embargo también tiene un diseño, digamos, ¿no? Para que también la persona genere una dependencia, ¿no? En este caso entramos un poco en el mundo de las redes sociales, que dándole un buen uso también pueden ser algo efectivo, algo bueno, pero que bueno, al fin y al cabo están diseñadas para atrapar a la gente y sobre todo sacarle de su realidad, ¿vale? Cuando sobre todo no le gusta, digamos. Bien, gracias Juan Manuel. Otra de las preguntas, es decir, ¿cuándo se dan estas señales de alarma que deben hacer que una familia se plantee que puede haber algo más serio detrás? Es decir, la familia puede pensar, mi hijo está todo el día con el móvil, pero es algo normal porque todos los adolescentes lo hacen, ¿no? ¿Cuándo se deben preocupar, ¿no? Claro. Importante lo que has dicho, ¿no? Porque la gente bebe porque todo el mundo bebe. Sí. ¿Sabes? Y un poquito, al final nos vamos un poco a mucha gente a la que trato, ¿no? Trato a muchos pacientes, por supuesto con mi equipo terapéutico, tengo un equipo detrás que me acompaña y que me lleva en volanda y para poder llevar al paciente, pero al fin y al cabo, al final un poco, cuando nos adentramos en las nuevas tecnologías, tal y como pregunta, al final nos tenemos que adaptar y como en la vida nos tenemos que adaptar, al final, bueno, pues un poco, cuando trabajo con un paciente en una reinserción, uno que hace poco se ha puesto a trabajar, le están exigiendo el WhatsApp para picar para el puesto de trabajo, es obligatorio tener el WhatsApp para que te manden el cuadrante de trabajo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Al final estamos obligados, ¿no? Un poco, ¿no? A tener que participar de ellas. En el momento, y además es evidente, además es fundamental a día de hoy utilizarlas, ¿no? No algo esencial y necesario, pero sí fundamental porque la sociedad nos va a llevar a ello. Entonces, cuando esa dependencia por llevarlo, esos conflictos familiares, si nos encajamos un poco en los jóvenes, cuando creo que mi hijo tiene un uso excesivo de pantalla, y su reacción es un poco irascible, irritabilidad, hay conflicto familiar, ¿vale? No acepta esos límites, ¿no? Evidentemente es porque ahí está pasando algo dentro de esta persona, ¿no? Sería muy precipitado decir de que ya hay una adicción, porque la adicción al final hablamos un poco de la pérdida de control, también puede haber un uso abusivo, ¿vale? Pero empezamos, al final toda persona que tiene una conducta adictiva la hace mediante hábito y repetición. Entonces, si al final yo me cedo en esta conducta, digamos, ¿vale? Y tapo con ella, al final puede ser de que dependa de ella. Después, por ejemplo, puede haber situaciones como, al final, yo siempre digo que al final esto es una cosa muy de que los padres, ¿no? Yo soy padre de 2 hijos, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero un poco, ¿no? Si tu hijo hacía deporte o estudiaba y ha bajado el rendimiento, porque está mucho con el móvil, si son altas horas de la noche y permitimos que nuestros hijos entren en su propia habitación con el móvil, estamos invitándole a que cojan esa conducta adictiva, a que se acuesten a altas horas de la noche. Entonces, evidentemente, estamos en un hilo muy fino donde, mira, si nos vamos a la faceta y me olvido de la parte terapéutica y me pongo como padre, yo hay momentos que cuando voy a algunos eventos, pues yo a mi hijo no le dejo que coja el móvil, prefiero que juegue, que socialice y tal, pero es que los 2 o 3 niños que están en esta reunión tienen el móvil en la mano, estamos comiendo con otras personas y le dan el móvil para que el niño coma y yo no comparto eso con mi hijo. Yo prefiero que mi hijo tenga una charla, que coma tranquilo, ¿me entiendes? Y al final un poco, la criatura, me pasó hace poco, yo lo comparto con ustedes, al final él es pequeñillo, ¿no? Y al final estaba frustrado porque los demás niños le dejan el móvil a sus padres y yo no se lo dejo, ¿no? Hostia, te ponen en una tesitura como padre de que sé que no es bueno para él, pero en este momento para mi hijo yo estoy cometiendo una injusticia que es muy difícil, ¿no? Y muchas veces cedemos precisamente por ese entorno social. Bien, muchas gracias, Juan Manuel. Mencionaste sobre el conflicto familiar.
Sí. Una de las situaciones que más preocupa a los padres es que cuando intentan poner límites al móvil o al internet, aparecen discusiones, enfrentamientos o incluso reacciones muy intensas. ¿Cómo debe actuar una familia cuando quita o es decir, cuando quita o limita la tecnología y se provoca una reacción desproporcionada en el adolescente? Yo invito primero vamos a intentar dar a la gente una herramienta anterior, no posterior. Toda la persona que nos esté escuchando y que todavía no le haya proporcionado las nuevas tecnologías a sus hijos con 11, 10, 12 años, y yo le invito a que no lo haga, ¿vale? A que alarguen todo en el mayor tiempo posible, ¿vale? Si nos encontramos con una situación de que no vemos un problema y de que le damos las nuevas tecnologías a nuestros hijos y ya nos estamos dando cuenta de que esto se está yendo de las manos, al final se va a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque yo como padre le he proporcionado a mi hijo esa droga, esa conducta y él tiene y le he permitido coger ese hábito, ¿vale? Porque yo no veía un problema latente, ¿no? En el momento que ya lo veo y está generando un conflicto o un duelo con mi hijo aquí en mi casa, lo que tengo que hacer es asistir a ayuda profesional. Tengo que pedir asesoramiento primero a una persona para que me asesore a mí como padre en cómo puedo proporcionar esto, cómo puedo revertir la situación y muchas veces en algunos casos difíciles el joven tiene que ponerse en un tratamiento psicológico o terapéutico para tener una readaptación, una reeducación a este hábito que ha cultivado. Bien, Juan Manuel, muchas gracias. Una última pregunta por mi parte, rápida. Sería prohibir o educar. Es decir, ¿es mejor prohibir completamente el acceso a determinada tecnologías o establecer límites y trabajar en una utilización saludable? Yo creo que las nuevas tecnologías hay que compartirlas, hay que educarlas desde el ámbito de ven, siéntate aquí, vamos a utilizar Internet, mira, en Internet podemos buscar cuál es la capital de cada país, mira, con Internet podemos llegar a poder hablar con la tía que vive en Barcelona y mira, podemos utilizarla para esto porque es algo positivo, pero aún yo no concibo dentro del panorama que veo a nivel cognitivo en los jóvenes, no concibo dejarle a un joven, digamos, de 16 años hacia abajo una nueva tecnología en sus propias manos. Estamos dejándole un mundo abierto donde hay mucho pederasta, donde hay mucha pornografía. No nos podemos enfocar cuando hablamos dentro de las nuevas tecnologías solamente a las redes sociales. Hay cosas son malas y se utilizan mal, pero evidentemente está la pornografía, está la pederastia, está el juego online. Siempre me gusta recordar de que tengo mucha gente sentada en una silla de terapia por ser ludópata, pero no de casino ni de salón de juegos, sino que se ha gastado todos los ahorros en la habitación de su casa a través de un smartphone, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, abrimos una ventana donde ten en cuenta que dentro de... hay un dato muy curioso, ¿vale? Viene de Estados Unidos y por accidente, digamos, por la cantidad de vídeos que hay mediante WhatsApp y anuncios de pornografía, la edad de la pornografía en visualización, aunque sea accidental, está en los 8 años, ¿eh? O sea, plantéate tú, evidentemente ningún padre, ningún niño inclusive, le cuesta trabajo, ¿no? A no ser que tú le asesores dónde se tiene que meter, ¿no? Pero al final date cuenta con la cantidad en grupos de WhatsApp, de vídeos pornográficos y de cosas pornográficas que se utilizan, que al final si yo le dejo a mi hijo jugar o ver la Peppa Pig, puede ser que en algún momento me manden algún tipo de enlace, el niño acceda a él y al final cuando te das cuenta, tu hijo que estaba jugando a la Peppa Pig o viendo la Peppa Pig, al final lo que está viendo es un vídeo pornográfico. O sea que esos estudios son reales. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ahora vamos a escuchar también a nuestros compañeros que han preparado algunas preguntas para ti y que seguramente nos van a ayudar a profundizar todavía más en esta realidad. Doctor Javier Mauri. Javier, ¿tú has tenido algún caso? ¿Nos puede hablar sobre ello? Preguntar a Juan Manuel. Sí, mi mayor experiencia se basa en los años 90, en la drogadicción, no en las adicciones, que no es lo mismo. Pero sí que he tenido algún que otro caso sobre adicción a nuevas tecnologías y es lo que a mí me gustaría
preguntarte, Juanma, una vez que hemos pasado del abuso a la adicción a la nueva tecnología, ese tener que visualizar la persona, el teléfono móvil o la tablet, aunque no esté conectado, aunque no esté viendo absolutamente nada, sino simplemente porque eso le da serenidad. Cuando estamos hablando de una adicción a la nueva tecnología, también estamos hablando de un síndrome de abstinencia cuando se le retira el terminal. Por ejemplo, se desarrolla un síndrome de abstinencia. ¿Y cuáles son las características de este síndrome de abstinencia, Juanma? Totalmente sí a la pregunta. Por supuesto que hay un síndrome de abstinencia y además un síndrome de abstinencia bastante, en algunos casos, bastante fuerte. ¿Y por qué motivo pasa esto? Aunque nos olvidemos de la sustancia, al final la adicción se caracteriza como el síntoma de un problema más profundo, ¿vale? Ten en cuenta que cuando nosotros trabajamos con una persona en un programa, digamos, de rehabilitación, independientemente de la conducta de la sustancia, al final nos vamos hacia, es de medio a largo plazo, porque nos vamos hacia esas carencias emocionales que tiene la persona, ¿no? Cuando el hábito se corta o cuando de repente se quita, como se puede quitar cualquier tipología de droga, al final, como entendemos que la adicción es como algo sintomatológico y algo emocional, genera en esa persona una emoción. Esa emoción me lleva a somatizar, ¿vale? Esa somatización puede ser a través de la irritabilidad, a través del conflicto, se puede manifestar de forma física ante esa desesperación o ante ese síndrome de abstinencia, respondiendo a tu pregunta, al no poder acceder a este campo digital, ¿no? Por eso, uno de los trabajos que hacemos muchísimo con los programas de nuevas tecnologías, digamos, de dependencia a los smartphones, es, evidentemente, no podemos tener un smartphone ni con ni sin internet. Normalmente, utilizamos un teléfono, a la persona le decimos que se compre un teléfono de teclas, teléfono típico analógico antiguo, que a día de hoy tienen mucho las personas de la tercera edad, ¿no? Para poder teclear porque no entienden, tal. Y vamos a eso, a partir de un proceso de rehabilitación. Evidentemente, tenemos que reinsertar a esta persona no en los 90 ni en los 80, sino en el siglo XXI, y tendremos que hacer un trabajo de reeducación de nuevo con esa nueva tecnología. Evidentemente, todo muy paulatino, todo muy tranquilo, y que y hacer mucho ensayo-error de cómo te sientes, cómo te estás sintiendo, y en algunos casos se le van de las manos de nuevo, hay que volver a reconducir, y en otros casos pues van llevando las pautas bien hasta hacer una reinserción también dentro de la dificultad con la que venían a la clínica, ¿no? Bien, gracias a los dos. Javier, ¿quería preguntar algo más? Sí, una cuestión leve, rápida y corta. Juanma, ¿pueden provocarse cuando estamos hablando de personas adolescentes o preadolescentes de los 13 años, 12, 13 años, hasta los 16 y 17, se puede hablar por ese proceso de la adolescencia, que se busca esa identidad, ese lugar en el mundo? Podemos hablar también que se puede producir en este síndrome de abstinencia conductas agresivas, bien de tipo verbal o bien de tipo físico. Claro que sí. Al final esta somatización, ese límite que yo le pongo al joven, a mi hijo y tal, al final, si nos vamos de nuevo a lo emocional, no le va a gustar, se va a frustrar, lo va a ver injusto, va a sufrirlo como una injusticia, se va a comparar con los demás de su entorno no van a entender la limitación que tú le estás poniendo, y eso puede llegar a ocasionar, no es que llegue, es que ocurre muchas veces de maltrato físico al progenitor, forzándolo a que se lo dé. O sea, nos encontramos muchas veces, la gente no se lo cree, pero nos estamos encontrando situaciones como si fuese de sustancia, pero que la sustancia no tiene nada que ver. Esa persona ni fuma, ni bebe, no hay un problema de drogodependencia, pero sí hay un problema de dependencia. Y el poner ese límite genera un conflicto familiar tal y como fuese por la droga, ¿no?
Muchas gracias, Juanma. Gracias a los dos. Luis. Sí, Juanma, dado el calado del problema, que es bien hondo, evidentemente, claro, vuestra intervención es una intervención paralela con el sujeto en cuestión y con lo que es la familia, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión es, pues claro, es realmente que ambas partes estén de acuerdo en que realmente hay una dependencia y hay una situación ya que se te va de las manos, y cómo trabajáis el tema paralelamente, y cómo lo vivís vosotros, ¿no? Más que un procedimiento que lleváis, que hacéis estándar, es cómo vivís vosotros ese entendimiento, esa pauta paralela de lo que son los chavales con los padres, y dónde veis vosotros los mayores problemas a la hora de ir reeducando esta historia, porque es que es un tema que es muy espinoso y que tiene muchos puntos. Muchísimos puntos, ¿sabes? Claro. Mira, un proceso, si nos vamos a un proceso en sí, en este que me estás hablando, te diría lo mismo para cualquiera. Esto es un triángulo, ¿vale? Esto estamos hablando de paciente, equipo terapéutico y familia, ¿vale? Son 3 piedras angulares. Entonces, al final, por eso damos terapias familiares. Es importantísimo que la familia esté dentro del proceso, sobre todo para comprender, porque hay muchas pautas que a lo mejor pueden llegar a no entenderse, pero aquí estamos nosotros para poderlas explicar y para dar esas pautas a seguir. Si normalmente, por supuesto, como le he comentado antes a los compañeros, por dependencia, por emociones, normalmente siempre el adicto a la nueva tecnología, como a cualquier cosa, siempre va a tender a recaer. Al principio cuesta mucho trabajo, ¿vale? La recaída es algo que se da en algún momento cuando siempre no se hace caso de las indicaciones. Entonces, la familia es fundamental para que nos vaya filtrando toda esa información de cómo funciona el sujeto, si está en modalidad ambulatoria, en su casa, de cómo funciona o no funciona. En el momento que la familia colabora en que el sujeto no haga bien las pautas como se le indican, al final muchas veces propician una recaída del paciente. De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Y como intervencionista familiar, ¿vale? Ayuda a muchas familias, y al final, como la familia, hay muy pocos casos. Como una familia no esté alineada con el proceso terapéutico del paciente, prácticamente se cae toda la recuperación. Es importantísimo ese empuje familiar, porque el adicto siempre va a tender a mentir. Siempre va a tender a decir que está bien todo, que todo está perfecto, que todo... Pero, sin embargo, en tu cabeza se cuestan muchas cosas, ¿sabes? Hombre, y tanto en cuanto que probablemente hay también un problema de adicción en los padres. Quiero decir con esto es que yo muchas veces hago lo que veo, y si yo he visto desde pequeño lo que he visto a mi padre y a mi madre enganchados a un móvil, independientemente de lo que veo en la escuela, independientemente de todo lo que me arrastra, pues es más difícil todavía. Entonces, totalmente. Y muchas veces estamos hablando aquí y estamos intentando instruir a nuestros padres, ¿no? Para que eduquen a nuestros hijos, pero el problema de las nuevas tecnologías va mucho con la mayoría de edad, ¿eh? Está en todas las edades, ¿eh? Mucha gente que tiene una enganchadera y que tiene se sale de su realidad, que no tiene otro hábito que estar siempre haciendo scroll, mirando pantalla, y no tiene otras herramientas de distracción del día a día. No tiene no tiene el valor del esfuerzo, de hacer una rutina saludable, una buena alimentación, de leer un libro, de ver una buena película, de hablar con tu amigo en el banco de abajo de tu casa como siempre. O sea, todo está digitalizado y cada vez nos están digitalizando más. Mira, hay un apunte muy importante dentro de las conductas adictivas, ¿vale? Que envuelve todo, sustancia y comportamiento. La droga, desde los años 80, 90, siempre la droga ha estado diseñada de forma parental, que a través de jeringa, digamos, ¿no? Por la nariz y por la boca. En el siglo XXI se ha diseñado para que entre por los ojos. Entonces, al final, están generando una nueva forma de generar dependencia, pero que, sin embargo, hacia la sociedad parece muy exagerado. El niño no bebe, el niño no fuma, el niño no se droga, sí, pero al final nos estamos dando cuenta, ya cada vez son más las llamadas,
de que por las nuevas tecnologías está habiendo un desequilibrio emocional y dependiente brutal. Así es. Gracias. Gracias. Juan Manuel, Luis, Jorge. Sí, Juan Manuel, mira, yo te quería hacer una pregunta con respecto a cuando se le enciende la bombilla al paciente, que realmente toma conciencia real de que es un adicto de estos temas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a la ayuda pertinente? Claro, te refieres a durante el proceso que ella vea que tiene un problema y quiere colaborar con la rehabilitación, ¿verdad? Correcto. Exactamente. Bueno, pues al final del tratamiento, lo que tenemos más en nuestro quehacer del día a día, al final es la parte conductual, ¿vale? Nosotros a la persona hay que darle una rutina diaria, hay que darle una conductualidad, hay que cambiarle los hábitos, enfocarlo a lo saludable, a lo cognitivo, ¿vale? Mucha estimulación cognitiva, mucha ejercitación. Tenemos siempre, hablábamos de la televisión que era la caja tonta, ¿verdad? Y ahora nos han metido una caja tonta en el bolsillo. Va a todos lados con nosotros, ¿vale? Entonces, al final de esa reeducación, empiezo a adquirir hábitos saludables. Igual que antes lo he adquirido de forma dependiente, pues ahora voy a empezar a hacer deporte, buena alimentación, voy a hacer estimulación cognitiva, relaciones interpersonales saludables, ¿vale? Entonces, naturaleza. Entonces, al final, esos hábitos me llevan a una sensación de bienestar. Esa es la parte con la que más se le pide al paciente que colabore, porque después la parte emocional, a través de la sesión grupal y la sesión individual, va más lento, porque en la parte emocional tenemos que ir ahondando, tenemos que ir identificando, pero bueno, independientemente de todo, en el momento que el paciente ya reconoce un poco y va haciendo tratamiento, ojo, inclusive aunque no lo vea y no tenga fe, muchas veces ese es el camino hacia que todas esas emociones, paciente que se da tiempo en la rehabilitación y que se mantiene conductualmente bien, al final siempre da pie a que la situación vaya más favorable y que consiga su proceso. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Juan Manuel. Y quería preguntarte, Juan Manuel, ¿y si este adolescente se niega a reconocer que tiene un problema? Hablando o sea, la pregunta de Jorge un poquito. Ahí también eso vale también para todas las edades, ¿sabes? Hay gente que se está chocando contra un muro y todavía tiene la capacidad de decir, no, yo controlo, ¿no? Al final es importantísimo. La persona que no caracterice que tiene un problema, es difícil que se mantenga en una silla de terapia. Al final tiene que haber un reconocimiento, porque yo lo que estoy haciendo y el esfuerzo que estoy haciendo tiene que tener un porqué. Entonces, al final, aunque no vea, aunque no tenga fe, al final normalmente la persona que permanece en una silla permanece también porque sabe que tampoco estaba correcto lo que estaba haciendo. Entonces se da pie a conocer algo diferente, ¿vale? Yo muchas veces le digo mucho a los pacientes, algo que me dijeron a mí, permítete algo diferente. Ya conoces el camino de dónde vienes, ya sabes las dificultades que tienes, ya sabes que no te lleva a nada bueno, ¿vale? Eso siempre va a estar ahí. Permítete un proceso de rehabilitación, permítete una recuperación y cuando ya veas lo que yo intento que veas, ya eliges si volvemos atrás o si seguimos para adelante, ¿no? Entonces es fundamental. Muchas veces es triste, pero gente que se pone en rehabilitación ahora no tienen unas consecuencias fuertes de consumo y acaban en una silla de terapia dentro de 10 años ya con un divorcio, le han echado de la empresa, ya debe dinero en lo que no lo he escrito y ya desde ese reconocimiento de que se le ha ido de las manos y que tiene unas consecuencias negativas, pues quizá con su momento no fue con 22 y 10 con 34. O sea, pero el que considere que no tiene un problema y tú se lo haces ver, pero él sigue sin reconocerlo, es complejo que se mantenga largo tiempo en la recuperación, ¿eh? Aún hablando de adolescentes. Sí. Y más la adolescencia que todavía... que tener en cuenta una cosa, todos los que hemos estado aquí hemos sido adolescentes, ten en cuenta, yo como adolescente estoy experimentando, todos los demás lo hacen. Y me queda mucha vida por vivir por delante. Cuando un adolescente cuando, digamos, no hace falta adolescente, ¿no? Yo atiendo a mayores de edad, ¿no? Pero cuando un chico que se me pone en manos con 18 años, que no deja de ser un adolescente, es un adulto prematuro, ¿vale? Es un niño lo que tengo delante. Al final, cuando veo una persona con 35, con 40 o con 44, el primer pensamiento que le viene a la cabeza, pero tú te la has bebido todo ya, pero es que yo no he empezado ni a beber, Guillo.
¿sabes? Y me gusta hablar vulgarmente esto porque es que al final la comparación es incluso hasta lógica. Lo que hay que hacerle ver a esta persona es que está en un momento espectacular para revertir su situación y tener una vida cojonuda. Lo que pasa que, claro, ¿cómo le haces ver tú a un chico que ha tenido 3 borracheras o una pérdida de nuevas tecnologías o de lo que sea, que todavía no ha terminado ni el bachillerato y le dices tú de que no, de que esto ya se acaba para toda la vida? Muy difícil. Nos enfrentamos ante un caso muy complejo. Sí, gracias, Juan Manuel. Juana, si deseas preguntarle a Juan Manuel. Sí, Juan Manuel. Tuve muy de cerca un caso en mi país, Venezuela, una familia, y te pregunto, a ver, ¿qué puede hacer esta familia? Porque el hijo se suicidó porque le quitaron el móvil, le quisieron poner normas, pautas para el uso del móvil, bueno, lamentablemente. ¿Qué puede hacer esta familia que no tiene los medios para ir a un terapeuta, a un psicopedagogo, a un psicólogo, y qué pueden hacer las otras familias que por temor a que le pase lo mismo que le pasa a esta familia, le dejan el móvil a los muchachos? Claro. ¿Qué recomendación darías tú como experto en el área? Es importante matizar un poco, ¿verdad? Que a lo mejor es un país, conozco gente, he ayudado a gente venezolana, ¿vale? Pero es importante que, bueno, que hay países donde, por ejemplo, no hay tantos recursos. Yo considero que aquí en España tampoco los hay, ¿eh? En España hay que pagarlos, ¿eh? Yo trabajo en una clínica totalmente, tengo compañeros médicos, psiquiatras, psicólogos y todo, pero aquí no tenemos un tratamiento abierto de cara al público para paliar esto, ¿eh? Un adicto no se recupera aquí con la salud pública, prácticamente muy complejo, porque no hay cobertura para poder abordar el área, ¿vale? Entonces, yo he vivido el suicidio en gente que he ayudado porque ya el sentido de la vida no lo veía, ¿vale? Y al final esto es muy complejo porque yo lo que sí diría en general, lo primero para todo el mundo en global que nos escuche es asesoramiento a través de un intervencionista, como por ejemplo como yo, o con un psicólogo que le pueda ayudar a cómo puedo abordar este problema que estoy viendo con mi hijo y que cuando intento ponerle algún límite, esto me está saliendo por petenera, ¿sabes? Estamos en una situación muy compleja. Yéndonos a que cada caso es un mundo, ¿vale? Ante este chico, yo considero y creo, por supuesto, pero sin conocer a la familia sería muy injusto, considero que detrás de esto hay más cosas. Yo creo que hay más cosas detrás de esto. Dale, que le lleve al suicidio quitarte el móvil. Es verdad que si es una edad muy prematura puede ocurrir, pero creo que esta persona que se quitó de en medio, ¿no? Digamos, ¿no? Tiene que haber ahí muchas más cosas emocionales potentes que ya, quizás digamos, ¿no? Que ya lo del móvil sea la gota que le ha colmado el vaso, ¿vale? Okay. Nosotros no recaemos por la gota que colme. La gota que colma el vaso es la justificación perfecta para irnos a consumir o para recaer. Pero antes hemos llenado el vaso con muchas otras cosas, ¿vale? Al final, siempre lo digo, es la comunicación entre padres e hijos. Si no hay recursos, muchas veces, yo siempre digo que siempre hay fe, ¿no? Pero tenemos que irnos un poco a intentar estirarlo, porque claro, es que si no hay recursos económicos, si el país no da recursos, si el niño ya tiene una dependencia y aquí no hay, o sea, muchas veces la única herramienta que te puedo decir es el amor duro, y así en casa no puedes continuar, y lo mismo te tengo que echar de casa. Que si no tengo recursos económicos, si no tengo una parte psicológica a la que te pueda atender, porque ni el país ni la economía me lo permite, y la situación en casa es agresiva, insostenible, de maltrato, de dificultades, muchas veces tengo que tomar una decisión que me duele más que a ti, pero lo que yo no puedo tener es este conflicto diario en casa con un adolescente que ni estudia, ni que trabaja, y que encima no ve ni reconoce el problema, ¿no? Estamos yéndonos a situaciones ya muy límites que muchas veces no me queda otra que la convivencia no me la pone fácil y tengo que decidir de que te vayas de aquí de casa. No puedo hacer otra cosa. Nos quedan 5 minutos, compañeros. Gracias a los dos. Paco.
¿Dónde desea está Paco? preguntar. Sí, como Aquí, siempre, acá en la casa. hago una reflexión y una pregunta. En la reflexión, yo he podido vivir largo tiempo. Cuando salía de mi casa, jugaba en el suelo con la tierra que había en la calle. O sea, imagínate, comparado con lo que hoy es la alta tecnología de los móviles, conociendo todo tipo de cosas, ¿no? Cuando ha hecho la presentación, dice, lógicamente, que una adicción es justamente algo con lo que huimos de la realidad, ¿no? O sea, lo que no nos gusta, pues mire usted, me meto en otro mundo, bien sea metiéndome cocaína, bien sea metiéndome en un mundo de ficción, como es el móvil, con el que estoy huyendo de la realidad que no me gusta en absoluto. Tenemos otro problema fundamental, que tenemos un mundo enfermo y tóxico que nos está rodeando. ¿Cómo distinguimos una cosa de la otra? Una realidad de una ficción que en realidad nos está llevando a una cosa que es muy parecida y que además que nos están dando argumentos para que aquello se parezca, lo que vemos en el móvil se parezca un poco a la realidad que yo tengo en mi cabeza y que yo quiero vivir. ¿Cómo se lucha contra eso? Mi pregunta, así más rápidamente, que me estás dando la pregunta, mi respuesta, perdón, es individualizando a cada familia. Mira, yo al final la comunicación, los valores que tengamos con nuestros hijos, digamos, si lo enfocamos un poco a la adolescencia, que es lo que estamos hablando aquí, al final tengo que tener comunicación con mis hijos, tengo que contarles de que lo que está viendo no es real, compartirlo con ellos, hablar con ellos. Un poco lo que me decía antes Luis, ¿no? Si encima yo soy ejemplo y yo me exilio en mi maquinita, en mi caja tonta, invito a que mi hijo también lo haga, ahí no hay una comunicación. Al final estamos en un mundo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco, estamos en un mundo tan tóxico que es que yo, egoístamente hablando, tengo que lidiar por mí y por los míos. O sea, tengo que saber sobrevivir en un territorio comanche de tentativa hacia las nuevas tecnologías, hacia el juego, hacia el alcoholismo, hacia que a mi hijo le van a poner droga en algún momento y él tiene que saber, yo no sé si se la va a tomar o no, pero él tiene que saber por mi parte de que eso está mal. Y ya, macho, pues ya decidirá él y ya le pondré yo los límites que le tenga que poner. Pero es importante porque yo intento aportar mi granito de arena, pero soy tan minúsculo en toda esa toxicidad que hay en el mundo que sí, que soy satisfecho con salvar una vida, acompañar a que una persona salve su vida. Para mí eso es brutal, pero es que es muy complejo. Tengo que irme directamente a mi área más cercana y es poder aportarle los valores que tengo e intentar avisar de todas esas dificultades al círculo al menos que amo, que quiero y con quien quiero compartirlo. No puedo encargarme del vecino ni del otro porque es imposible. Es una cosa que yo incluso entro en TikTok, en esto, en las 1000 cosas, ¿vale? Y te puede enganchar rápidamente. Y tengo 70 años, ¿eh? Camino de los 71, con lo cual, imagínate, para una persona que no tiene formación o que no tiene experiencia o que no sabe cómo es la realidad de cortar un cable, un alambre con un alicate y este tipo de cosas así, de pronto ve un mundo virtual de la que te puede enganchar perfectamente. O sea, esa es la clave de todo esto. ¿Dónde está el límite y cómo será el futuro de las cosas que nos pueden envenenar nuestra cabeza, ¿no? Esa es la cuestión, porque tú imagínate que tú traes una persona del siglo XIX aquí y empiezas a enseñarle cómo es la sociedad actualmente. Yo creo que se moriría inmediatamente, ¿no? Yo siempre digo, todo tiene que ser en su justa medida. Es que tenemos que utilizar las nuevas tecnologías. Yo soy la primera persona que a mí me pide la gente ayuda a través de redes sociales, en las que yo rompo la estima de esta enfermedad a través de redes sociales, hago entrevistas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pero es que hay más cosas. Lo que tenemos que darnos cuenta es que todo lo que genere dependencia te saca de las áreas de las cosas saludables. Entonces, tengo que tener un orden en mi vida. Yo siempre digo, tenemos que tener nuestros días de una forma u otra ordenadas. Claro, con lo que más o menos voy a hacer en el día y tengo que tener un ratito para poder bichear TikTok, para meterme en internet o para utilizarlo de una forma saludable, digamos, o limitada. Pero lo que no puedo es dejar de hacer otras cosas que antes me proporcionaban bienestar para coger una recompensa inmediata, porque ten en cuenta que si yo encima la nueva tecnología que me proporciona una recompensa inmediata para mi cerebro, una dependencia para mi cerebro y encima no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo. Lo hago desde el sofá de mi casa.
Así es. Tenemos que irnos ya, Paco. Paco, perdóname, pero es que tenemos que irnos ya. Claudia, nos vamos, compañera. Gracias. Juan Manuel, estamos llegando al final del programa. ¿Qué mensaje darías a estas familias que quizá estén agotadas, preocupadas y que sienten que han perdido el control de la situación? Lo tengo claro, 2 palabras: pedir ayuda. Cuando yo me di cuenta que yo no puedo, que no me sirve con mi hijo, que no me está valiendo, que me está generando un conflicto, tengo que pedir ayuda. Muchas veces tengo que pedir ayuda yo primero por mí para ver cómo puedo abordar yo esta situación con mi hijo. A partir de ahí ya vemos si le metemos mano al muchacho o como sea, pero primero tengo que saber yo cómo abordarlo, porque si no, al final todo parte desde pedir ayuda. Asistir a un profesional, comentar las cosas que están pasando en casa y a partir de ahí se darán pasos a seguir y coordenadas para poder poner a esa persona al menos delante de un psicólogo, de un terapeuta, para poder hablar de la problemática que al parecer está pasando en casa. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por volver a estar aquí con nosotros en Querer Vivir, por compartir tu conocimiento y también por ayudarnos a comprender una realidad que sin duda cada vez está más presente en nuestras familias. Hoy hemos hablado de la tecnología, pero en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo: personas, adolescentes, familia y la necesidad de aprender a pedir ayuda cuando una conducta empieza a escapar de nuestro control. Y quizás sea uno de los mensajes más importantes que podemos llevarnos esta tarde. Pedir ayuda, como ha dicho Juan Manuel, no es fracasar. Pedir ayuda es empezar a recuperar el control. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros, al invitado. Por supuesto, gracias a todos los que estáis al otro lado escuchándonos. Un fuerte abrazo. Eso es Querer Vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, compañeros. Nos vemos en la próxima, Emilia. Nos vemos. Gracias, Juanma.